Tú no tienes por qué pensar que lo que estás viviendo ahora te toca, porque no hay más nada que hacer. Tuve una pérdida, tuve una depresión, tuve un quebranto y Dios viene y provee para yo poder subsistir. La prosperidad no empieza en la cuenta bancaria, comienza en tu mente y por lo tanto tu mente va a causar que tú tomes mejores decisiones. Tú no puedes decirle a Dios, haz un milagro en mis finanzas, cuando tú eres un desastre organizando tu dinero el que te entra. Y cuando empecé a vivir el crecimiento en mí dije, oh wow, ¿cuánto tiempo me perdí de esto? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Menos a Más, descubre tu potencial con fe. Hoy, miren de qué vamos a hablar. Cuando dejé de sobrevivir financieramente y empecé a prosperar. Miren, mi gente, tantos de ustedes me escriben y cuando hablo, tanto con las mujeres mías de mi programa de Menos a Más, o inclusive con chicas de la iglesia, o con personas que se me acercan a hacerme preguntas, usualmente me dicen, Rachel, ¿sabes cuál es mi mayor necesidad? Dios y prosperar, porque financieramente no me va bien. ¿Y sabes en qué reflexiono siempre? Donde yo estaba, cómo yo era antes de dejar entrar a Dios y abrirle las puertas de todo lo que eran las finanzas en mi vida, de lo que yo no conocía, de lo que debía de ser transformado. Y es que quiero que tengas en cuenta algo. Lo que no confrontamos, no lo transformamos. Es decir, si no enfrentamos la falta de conocimiento, los malos hábitos, lo que a lo mejor desde la desinformación no podemos hacer bien, si no lo vemos, si no lo enfrentamos con honestidad, con humildad, entonces no podemos transformar absolutamente nada. Yo te hago una pregunta a ti ahí donde estás. En la vida que estás llevando hoy, ¿es algo que tú te sientes, hasta aquí estoy bien? No, ya no puedo ir más, o tú sientes que te has puesto un techo de límite y no sabes cómo salir de él. La mayoría de las veces que yo hago esta pregunta, la respuesta es, yo siento que tengo un techo, yo siento que me estoy limitando, yo sé que puedo más, pero la verdad no sé hacerlo. Hoy yo quiero llevarte en mi camino de cómo de ser una mujer que estaba llena de deudas, que no sabía manejar mis finanzas, que por más que ganaba poco o mucho, yo no sabía administrarlo, no sabía manejarlo, porque nunca me había sentado a hacer un diagnóstico de mis finanzas, sino solamente vivía e iba reaccionando a lo que aparecía. Y entonces le daba rienda suelta a mis gustos, a mis deseos. Si tenía mucho, los cumplía. Si tenía poco dinero, pues me limitaba y ya. Pero nunca me ponía ni me sentaba a preguntarme qué puedo hacer mejor, qué me falta por aprender. Y obvio tiene todo esto que ver con el país donde crecí. Crecí en Cuba, era un país de limitaciones, era un país de dictadura, un país donde no había aspiraciones, un país donde no se podía salir al exterior, no viajábamos, no teníamos conocimiento ni siquiera del mundo exterior. Sin embargo, no importa dónde hayas nacido, no importa cómo era tu familia, no importa lo que hayas vivido, siempre la elección de transformar nuestra vida es exactamente esa, es nuestra. No le puedes dar el poder de cambio a nada ni a nadie, solo a Dios, y después tú hacer lo que se requiere. Entonces, ¿qué quiero hoy yo conversar contigo, compartir contigo? Porque sé que es una de las áreas que más le aqueja, que más le duele, que más los estresa y que más dolor causa en muchas y muchas y muchas familias. Ok, ¿cómo hice yo para dejar de sobrevivir financieramente para empezar a prosperar y realmente vivir de acuerdo a lo que Dios tenía para mí? Voy a empezar con una escritura, porque saben que amo a Dios, porque saben que trato de vivir mi vida reflejándolo a Él. Y quiero llevarte una palabra que está en Proverbios 10:4, que dice lo siguiente: las manos perezosas empobrecen, las diligentes enriquecen. Te lo voy a repetir, Proverbios 10:4, por si quieres apuntarlo. Las manos perezosas empobrecen, las diligentes enriquecen. ¿Qué quiero acentuar aquí? Muchas veces creemos que no tenemos nada que hacer y nos quedamos en este título, o es lo que me ha tocado. Mi familia era pobre, mi mamá y mi papá nunca me enseñaron a hacerlo, cuando hoy en día hay tantos y tantos recursos como podcasts como estos que son totalmente gratis, donde tú puedes aprender y puedes recibir la información, hay mentorías,
puedes aprender. En vez de ponerte a pasar las redes para ver otro tipo de contenido, ¿qué tal si buscas información de cómo superar una escasez, no solamente financiera, sino mental? Porque ahí empieza todo. Entonces, ¿qué te quiere decir esto y qué dice este versículo? ¿Qué tal? A lo mejor tú dices, yo no soy perezosa, yo trabajo muchísimo. Sí, pero a lo mejor no estás haciendo lo que se requiere para entonces poder salir de ahí. Hay que tratar de ser diligente. Es decir, tomar acción. Es decir, ser honesto contigo misma, contigo mismo, de que, y yo quiero más, voy a buscar el plan para hacerlo con las personas que conocen. Entonces, por mucho tiempo, y te confieso esto, yo tuve como esta percepción de que me lo hacía creer la gente, los comentarios de las personas, porque yo empecé a caminar con Dios, empecé a compartirlo y de pronto me encontré con un rechazo y con críticas, con juicios de la gente que decía, sí, pero si eres cristiana, si amas a Dios, debes ser pobre, no debes cobrar por lo que haces, no debes tener cursos. Entonces, ¿qué empezó a hacer eso? Me empezó a poner una creencia limitante que mejor yo no compartía ni de prosperidad ni de diversificación de ingresos, porque como yo amaba a Dios, era mejor que no lo hiciera, que me quedara callada. Cuando Dios habla de prosperidad en la Biblia, cuando Dios habla de querer bendecirnos a nosotros en toda área de nuestra vida. Sin embargo, desde esa afianzar en mí la palabra de Dios, su escritura y lo que Él ha asignado para cada uno de sus hijos, pues entendí que no, que debía hablar de esto, que más bien qué tal si entonces yo era diligente, como dice ese primer versículo que te mostré, y entonces se educaba a las mujeres de fe, familias, matrimonios, como hacemos mi esposo y yo. Hey, Dios no está peleado con la prosperidad. El problema es cuando quieres resultados distintos sin tú cambiar decisiones, hábitos y mentalidad. Y Dios te dice, hey, yo renuevo tu mente, pero tú no estás dispuesta a renovar tu mente. Hey, yo te estoy mostrando qué hábitos debes dejar atrás y tú no los dejas. Tú continúas haciendo lo mismo. Sin embargo, tú estás esperando resultados diferentes. No, entonces hoy quiero mostrarte qué yo hice para cambiar. Y yo no te voy a estar hablando de teoría, yo no te voy a hablar de específicamente algo que no he comprobado. No, yo te voy a hablar de una historia real. Una historia real. Y todo me remonta a mi hija que tenía 2 años y fue cuando yo tuve que enfrentar mi segundo divorcio. Impresionantemente me llegó el divorcio, algo que fue una pérdida para mí, causó depresión en mi vida y eso ustedes lo conocen, no voy a entrar ahí porque ya conocen mi historia, sino voy a enfocarme en la parte financiera, que me encontré yo con una casa que tenía que pagar de más de $1,000,000, con 2 hijos que debía mantener, con mi vida que tenía que proveer y sin trabajo. Dios fue tan misericordioso que en ese instante exacto es cuando llega la oportunidad a mi vida de empezar a trabajar en Telemundo, porque así es Dios. Tuve una pérdida, tuve una depresión, tuve un quebranto y Dios viene y provee para yo poder subsistir. Sin embargo, me encontré con eso, estaba subsistiendo. Tenía que pagar esa casa, eran casi $5,000 al mes. Teníamos otra propiedad que no habíamos logrado vender. Veníamos arrastrando deudas de tarjetas de créditos que habíamos gastado y llenado por completo. Y de pronto yo me vi en una mesa diciendo, ok, ¿qué hago? Mirando todas las deudas, todas las cuentas que seguían llegando sin parar. Eso causa una desesperación horrible. Y es más, a lo mejor tú ahora mismo te encuentras ahí. A lo mejor tú estás sentada mirando todo lo que te toca pagar y baja tu cuenta y hay menos $5 o hay $10 solamente. Y tienes que decidir, ok, ¿lo uso para qué? Para agarrar de comer, para hacer algo ¿para qué lo uso? Y ves que no te alcanza. Y eso te hace sentir perdida, sin soluciones. Dios te dice hoy, yo soy la solución. ¿Qué hice yo en ese momento? Me desesperé, de hecho caí en una depresión muy fuerte. Es decir, tuve ese punto de caída. A lo mejor tú te caíste ahora mismo. A lo mejor tú estás desde un lugar que dices, la verdad no tengo solución. Dios te dice hoy, yo sí tienes solución. Debemos empezar el camino de la corrección. ¿Por qué yo había llegado hasta ahí? Bueno, porque no fui capaz de detener los malos hábitos financieros que yo tenía y que mi expareja tenía. Ambos teníamos malos hábitos financieros. No nos encargamos de ahorrar, no nos encargamos de invertir, no nos encargamos de
mirar un presupuesto. No, nos dejábamos llevar por los impulsos por completo. Y eso me llevó pues a las consecuencias. La realidad es que no era la falta de fe, era la falta de orden. Falta de orden por completo. Yo no tenía hábitos saludables financieros, no administraba, que yo hacía solo reaccionaba. Él quería comprar una máquina de música y lo comprábamos. Y lo compraba. Vamos a comprarnos una casa más grande. Vamos a comprarnos una casa más grande. Vamos a tomar este carro. Vamos a tomar este carro. Me quiero comprar esto. Y no los comprábamos. Cuando eso yo ni producía. Yo trabajaba en noticias, ganaba muy poco dinero, él era el que proveía más dinero. Sin embargo, no importa, yo quiero que tú tengas claro una ley. No importa la razón por la que tú no estás financieramente estable, no es porque ganas poco, es porque lo que ganas no lo administras bien. Quiero partir de ahí, ¿ok? No era que ganábamos poco o mucho, porque en ese entonces ganábamos mucho dinero por él, por lo que él hacía, sino era porque no lo estábamos administrando correctamente. Yo no pensaba como dueña, sino pensaba como sobreviviente. ¿Qué pasa? Yo no tenía la educación financiera y él tampoco. Entonces, desde ese poder, desde esa abundancia, despilfarrábamos, literalmente, despilfarrábamos. Entonces, ¿qué me mostró Dios mucho después? Que yo estaba esperando que Dios multiplicara algo que ni yo misma estaba cuidando. ¿Cómo Dios va a multiplicar lo que ni yo estoy cuidando? Dios observa que te entrega y en base a eso que entrega, cómo tú lo cuidas, Él sabe, puedo confiar y darle más. En este nivel puedo confiarle y darle más. ¿Qué quiero traer a colación ahora mismo para que despiertes? Tienes que revisar tu situación actual. ¿Tú chequeas cuánto dinero ganas y cuánto gastas? Si yo te pregunto ahora mismo, hey, Elena, dime cuáles son los gastos tuyos mensuales. ¿Tú sabes cuál es el número o tú tienes desconocimiento total de eso? ¿Tú sabes cuál es el número del dinero que te entra a ti quitando todas las necesidades especiales y la provisión que necesitas desde la necesidad mensual o no? ¿O lo desconoces? A lo mejor depende solamente, se lo has dado toda la responsabilidad a tu esposo. Una de las cosas que hicimos mi esposo y yo, Carlos y yo, desde que empezamos fue, Carlos venía de deuda, ya yo había arreglado mis deudas, porque empecé a educarme, empecé a tomar cursos financieros, empecé a tomar mentorías. Toda persona que yo entrevistaba en el canal de finanzas, yo le preguntaba, ¿qué me recomiendas? ¿Dónde debo invertir? ¿Cómo debo hacer? ¿Cómo hago plan para estudio de mis hijos para el futuro? ¿Cómo hago un 401k para mí, para el futuro de mi vejez? Todo. Empecé a educarme en cosas que yo no conocía. Entendí que que tenía totalmente una ignorancia al 100%. ¿Qué hicimos Carlos y yo cuando empezamos? Déjame ver tus finanzas. Y me di cuenta que él no tenía el conocimiento porque tenía deudas. Entonces le dije, primero, antes de unirnos, tú pagas tus deudas, yo lo pago y yo las que me quedan las pago. Y vamos a empezar de cero. Y es obvio que yo puedo llevar las finanzas mejor que tú. Y eso inicialmente yo era la que llevaba las finanzas en la relación. Años después, Carlos se preparó muy bien. Hoy en día las lleva Carlos. Los dos, pero digamos, el que maneja la mayoría es Carlos. Contamos el uno con el otro, pero es él. Es decir, se superó, aprendió. Y entonces pudimos construir lo que hemos construido hasta el día de hoy, después de 11 años de matrimonio, y lo que seguimos construyendo y seguimos aportando. Entonces, ¿qué quiero darte hoy? Brevemente, los pasos que cambiaron todo para mí, para que tú empieces a hacerlo hoy. Yo te pido que hoy tú tomes conciencia y tomes realmente un despertar, hay un despertar en ti para que comprendas que tú puedes vivir mejor, que no tienes por qué estar con tu cartera vacía, que no tienes por qué no vivir unas vacaciones con tus hijos, que no tienes por qué decirle que no a tus hijos a algo que ellos anhelan porque no te alcanza el dinero. Y de nuevo, eso no tiene nada que ver con lo que tú ganas. Tiene que ver con tu administración. Entonces, el paso número 1 es asumir responsabilidad. Eso fue lo primero que yo hice. Yo asumí, dije, no teníamos hábitos financieros ninguno de los dos. Como yo tampoco me dejaba arrastrar, eso estaba mal. O sea, tuve que tener un mirar de frente. ¿Que me gustó? No. ¿Que me incomodó? Mucho.
porque uno no quiere ver ni enfrentar que uno no lo está haciendo bien. Uno quiere hacerlo bien. Pero ¿qué tal si somos honestos y decimos, la verdad lo estoy haciendo fatal y por eso estoy donde estoy? Y no responsabilizar a otro. Y no echarle la culpa al mundo o a que el empleo que tengo no me paga lo suficiente. No, soy yo la que no sé manejar correcto, que tengo que cortar. Entonces dejé de culpar las circunstancias y empecé a hacerme cargo. Empecé a revisar números. Dejé de ignorar los estados de cuenta. Hay personas que ni siquiera chequean sus estados de cuenta. Ni lo chequean. Solamente se ocupan de pasar la tarjeta del banco, el ATM. Solamente se ocupan de sacar el cash que van a usar en la semana y nada más. Entonces me empecé a preguntar, ok, ¿este dinero trabaja para mí o yo trabajo para tapar huecos? Y empecé a trabajar en mi mentalidad desde asumir la responsabilidad. Hay algo mal. Si quiero un resultado diferente, tengo que cambiar lo que estoy haciendo. Todo en la vida, y es algo que yo siempre le he dicho a mis hijos, todo en la vida tiene consecuencia. Si haces algo bueno, las consecuencias van a ser buenas. Si está dentro del orden de Dios, las consecuencias van a ser maravillosas. Ahora, si haces algo que no está dentro de lo saludable o dentro de los hábitos que debes, las consecuencias no van a ser buenas. Y no puedes después virarte y culpar lo que el responsable fuiste tú. Paso número 2, cambié mis hábitos. No solo mis oraciones, cambié mis hábitos. Está bien cambiar tus oraciones. Pídele sabiduría a Dios. La palabra lo dice. Pide sabiduría y se te dará. Yo le pido sabiduría a Dios todos los días, no solo para mis finanzas, para todo en la vida. Señor, dame la sabiduría que viene de ti. Dame el discernimiento que viene de ti. Que esa sea una oración constante para que haya transformación. Señor, ayúdame a asumir mi responsabilidad. Entonces me ocupé de tomar clases para aprender a administrar. Esto que me entra, voy a aprender a administrar. Recuerdo que cuando me dieron el programa, era un programa pequeño, ni siquiera era todavía el de Levántate en ese entonces en la mañana, sino eran unas pequeñas alfombras rojas, hice decisiones y empezó a sumar y a sumar mensualmente. Entonces empecé ok, déjame empezar a administrarlo, déjame no hacer más gastos emocionales, sino empezar a pagar las deudas poco a poco y empecé a asignar, ok, a esta tarjeta lo voy a pagar tanto al mes, este es el dinero que me entra, estos son los gastos fijos de mi casa, ¿cuánto me queda? ¿Me queda esto? Ok, a partir de esto, con lo que me queda, voy a dividirlo para diversión o relajarme con los niños, cuánto voy a pagar de deuda de cada tarjeta y empecé a mirar los números. La mayoría ni mira los números. Empecé a planificar, ok, ¿en cuánto tiempo pretendo pagar esta tarjeta? ¿En cuánto tiempo voy a pagar este préstamo que me quedé con él después que me divorcié? Entonces empecé a organizar esos números. Entendí que prosperidad es igual a un milagro instantáneo. Que prosperidad, perdón, no es igual a un milagro instantáneo. Prosperidad es igual a disciplina diaria. Es decir, tú no puedes decirle a Dios, haz un milagro en mis finanzas cuando tú eres un desastre organizando tu dinero el que te entra. De nuevo, sea poco o sea mucho. Tú no puedes pedirle a Dios ese milagro instantáneo. No, porque Dios sabe que si te lo da, tú lo vas a volver a despilfarrar. Tú lo vas a volver a administrar incorrectamente. ¿Qué es prosperidad? Igual a una disciplina diaria, que tú de verdad te propones hacer los cambios necesarios y los ajustes que se requiere. ¿Sabes qué hace Dios? Cuando tú eres obediente, te bendice. El desorden es imposible que Dios lo bendiga. Es imposible. Entonces, si tan desordenadas tus finanzas, ¿cómo tú pretendes que haya una prosperidad, que haya una abundancia? El tercer paso, me atreví a generar ingresos. Y esto es tan importante. Por algo en la palabra de Dios dice, renueva tu mente. Eso es lo primero que debemos hacer todo. Renovamos nuestra mente cuando aceptamos que somos ignorantes con respecto a un tema. Renovamos nuestra mente cuando nos responsabilizamos por los hábitos que no hemos desarrollado, en este caso financieramente hablando. Renovamos nuestra mente cuando empezamos a creer en el plan de Dios para nuestra vida y que es un buen plan, no es un mal plan. Empezamos a renovar nuestra mente cuando profundizamos en la palabra de Dios y vemos que Dios quiere prosperarnos, pero necesitamos el orden de Dios para que eso suceda y que la obediencia debe ser parte de eso. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a buscar diferentes
entradas de dinero, de cómo generar ingresos. Recuerdo que yo era una empleada, ya yo estaba súper conectada con la televisión. A medida que yo empecé a conocer más de Dios, empecé a creer en la palabra y en sus promesas que están en la Biblia. Es decir, Dios me ha prometido esto. Por lo tanto, ¿qué tengo? Yo siempre le pregunto a Dios, siempre, ¿qué necesito yo transformar en mí para poder vivir lo que tú tienes para mí? Siempre. Ayúdame a verlo, revélamelo y ayúdame a verlo, porque si no lo ves, de nuevo, no lo vas a poder transformar. No vas a poder ser dócil para estar dispuesta a transformarlo. Entonces, dejé de depender de una sola fuente. Me acuerdo que mi esposo fue el primero que trajo esto a la luz y yo no quería. Mi mente estaba totalmente estancada. Mi mente estaba aferrada a la única manera que yo conocía de ganar dinero, que era ser empleada. Y mi esposo seguía hablándome hasta que Dios obró en mí, porque yo empecé a poner esto en manos de Dios. Y Dios me mostró, no puedes poner todo en un solo lado. Y me acuerdo que le dije a Carlos, hey, esto se está acabando, porque han llegado jefes nuevos, así que vamos a prepararnos para estos próximos 3 años de contrato, nosotros invertir. Y Carlos como, wow, al fin mi esposa lo entendió. Me tomó un tiempo, no importa. Si tú ahora no estás ahí, está bien, pero empieza por organizar tus finanzas, empieza por conocer tus números, empieza por mentorearte, empieza por aprender de la gente que está donde tú quieres. Empieza por ahí y poco a poco tu mente se va a ir renovando para que entonces te abras a poder atreverte a generar ingresos de otra manera y no solamente de una más, de otra. Con esto no te digo, deja tu trabajo, te digo, ok, tienes trabajo, ¿qué tal si buscas otra manera más de tener ingresos? Y después otra manera más, y después otra manera más. Nunca tienes límite. Me atreví a emprender. Recuerdo cuando empecé Red de Mercadeo, que era algo que yo había criticado por mucho tiempo y de pronto yo me atreví, ya yo estaba en otro lugar mentalmente, mi mentalidad estaba en otro lugar, ya yo estaba abierta a otras cosas, aprendí a vender, aprendí a liderar, el multinivel hizo eso en mí, el multinivel, yo sé que mucha gente lo rechaza, pero en mí lo que hizo fue abrir puertas y despertar cosas que Dios había depositado en mí, yo no las había prestado atención. Yo lo miraba desde el miedo, yo lo miraba desde el juicio, yo no lo miraba desde la oportunidad de crecimiento. Y cuando empecé a vivir el crecimiento en mí, dije, oh, wow, ¿cuánto tiempo me perdí de esto? Entonces empecé a verme como una mujer capaz de multiplicar. Y yo quiero que tú hoy digas, hey, yo quiero Dios y pídele a Dios, ábreme mi mente a yo verme como esa mujer capaz de multiplicar, capaz de generar más ingresos, capaz de no quedarme en el mismo lugar, capaz de ir por tu avance, capaz de ir por tu motivación, capaz de ir por tu ascenso, capaz de ir por tu promoción, porque Dios quiere hacerlo. Pero si tú no estás dispuesta y disponible, va a ser imposible. ¿Qué ocurrió? Cambié mi identidad de escasez por la identidad que viene de Cristo. No es que tu corazón le pertenezca a las riquezas, es permitir que en ti se desarrolle lo necesario para cumplir el plan de Dios para ti. Entonces, si tú a lo mejor ahora mismo te dices, Rachel, yo amo a Dios, pero yo sigo endeudada. Rachel, yo oro, pero cuando me toca administrar no lo sé hacer. Ay, Rachel, yo sueño con todo lo que veo que tiene tal persona y la vida que lleva y la libertad que puede, pero tú no tienes estructura. Tienes que entender algo. La prosperidad no empieza en la cuenta bancaria. Comienza en tu mente y por lo tanto tu mente va a causar que tú tomes mejores decisiones. Va a provocar que tú te conviertas en una mujer con sabiduría o un hombre con sabiduría dentro de las finanzas, en un área que es tan esencial. Yo quiero invitarte a que de verdad no te quedes un año más, no te quedes un año más en el mismo lugar, viviendo en escasez, contando los kilos, contando el dinero. No te quedes ahí. Hay un orden para esto. Revisar dónde estás, asumir tu responsabilidad y creerle a Dios para ir por más. Pero te digo más, mi invitación la voy a extender. La razón por la que a mí me apasiona tanto este tema, primero porque lo viví y he visto cómo lo pude superar de la mano de Dios. Y a mí me encantaría que tú pudieras vivir lo mismo.
Ese es el motor esencial por el que yo creé el programa de Menos a Más. Ese es el motor. Porque yo anhelo que cada persona pueda vivir lo máximo dentro de las finanzas, dentro de la fe, dentro de su confianza y dentro de las prioridades que deben tener claras para poder ser personas productivas. Dios nos llamó a ser fructíferos. Dios nos llamó a ser prósperos, pero hay cambios que tenemos que hacer. Yo quiero invitarte a mi programa. Fíjate que tuve una clase, una masterclass que hago gratis, completamente fue esa clase. El programa no es gratis, pero esa clase sí. Y les mostré exactamente el sistema que yo apliqué. Y en mi programa yo profundizo durante 12 semanas. Tienes más de 40 módulos, tienes muchas cosas. Profundizo en cada uno de estos pilares que son tan esenciales en tu vida. Entonces, si tú eres una persona que ahora mismo tú no estás siendo próspera, no sabes cómo organizarte y la falta de dinero y el no poder corregir los hábitos porque no sabes cómo hacerlo, financieros que tú tienes, está afectando de una manera drástica tu vida, la de tus hijos, la de tu familia. ¿Cómo te sientes tú? ¿Estás ansiosa? ¿Estás deprimida por todo esto porque no sabes ni cómo hacerlo? Yo quiero acompañarte a salir de ahí. Entonces te invito a mi programa de Menos a Más. Se llama como este podcast. Es un programa que ya más de miles y miles de mujeres han visto su vida transformada. Y yo quiero que tú hoy, si esto resonó contigo, si esto tú dices, yo sé que esto me puede ayudar porque yo era esa persona que tú hoy eres, pero ya no lo soy. ¿Qué hice yo para no estar ahí más? Trabajar en mí. Y yo quiero llevarte de la mano. Entonces lo que tienes que hacer, ve a cualquiera de mis perfiles o pon un comentario acá. Yo quiero estar en De Menos a Más y cualquier persona de mi equipo te va a contactar. Pero voy a terminar con palabra de Dios. Jeremías 29:11, que es uno de mis versículos favoritos. Y dice esto y quiero que lo creas. Quiero que ahí donde estás cierres tus ojos y escuches lo que Dios te dice. Porque yo sé, te dice Dios, muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Donde tú estás, no tienes que quedarte. ¿De qué depende? De la acción que tomes. Dios no ha terminado contigo y yo quiero que tú sepas eso. Tú no tienes por qué pensar que lo que estás viviendo ahora te toca, porque no hay más nada que hacer. Sí tienes cosas que hacer. Y yo quiero acompañarte, yo quiero guiarte. Necesitas hacer algo diferente. No puedes quedarte en el mismo lugar ni seguir haciendo lo mismo. Déjame ayudarte, déjame ser tu amiga, déjame guiarte de la mano, porque yo sé el camino que puedes recorrer. Sé dónde estás, pero también sé a dónde puedes llegar. Y también estoy convencida, porque así lo creo, que Dios te creó con un gran propósito. Entonces no dejes que el 2026 sea el mismo año de siempre. No, cambia tú para que cambie el año. ¿Está bien? Te mando un beso, que Dios te bendiga. Déjame acá en los comentarios, quiero ser parte del programa. Puedes estar desde cualquier parte del mundo porque todo es por Zoom. Son 2 veces a la semana en las clases. Ya muy pronto vamos a empezar, así que apúrate, porque ya empiezan las clases el 3 de febrero. Así que a correrle, y es limitado los cupos. Así que nada, les mando un abrazo, bendiciones y nos vemos en la próxima. ¿Está bien?